La revelación sobrenatural por Padre Daniel Sisoyev. La significación de la revelación sobrenatural. Si nuestro conocimiento de Dios fuera limitado por la revelación natural, sabríamos solamente lo que saben los paganos. Entonces, el más extendido credo, que es el símbolo de la fe, llegaría a ser la confesión, la cual muchos hombres de hoy siguen como si existe algo allí. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios de alguna otra forma? Ustedes y yo sabemos que la antigua hebrea religión completa, tal como la cristiana completa, que representa su verdadera continuación, afirman que Dios mismo interviene en este mundo. Él mismo se les revela a los hombres, porque Dios no se les revela a todos los hombres sin excepción. Hoy en día son muy populares y extendidas las siguientes preguntas. ¿Por qué ustedes dicen que solo la revelación que preservan precisamente ustedes es la verdadera? Porque Dios no puede revelarse también a otros hombres. Porque Dios no se le revela a todos, ¿acaso a Él no le importan todos los hombres? Y nosotros les contestamos, la barrera que impide la recepción de la revelación de Dios es el pecado. Es que no es la culpa de Dios la incapacidad de parte del hombre de recibir la revelación de Dios. No obstante, tampoco se debe caer en el otro extremo, es decir, llegar a afirmar que la condición necesaria para que Dios pudiera revelarse al hombre es la justicia absoluta de éste. Si cayéramos en eso, deberíamos entonces aceptar que la revelación es posible solamente por medio del Dios hombre. También entonces sería necesario rehusar todas las revelaciones dadas por medio de los profetas y de los apóstoles, por cuanto sabemos bien que los profetas y los apóstoles no son impecables. Por ejemplo, Moisés mató a un hombre, tenía dudas respecto a las obras divinas. Abraham tuvo miedo y a su mujer la dio al faraón a fin de que sobreviviera. Los hombres idealmente santos en la tierra no existen. Hay uno solo que es así como cantamos. Uno solo es santo, uno solo Señor Jesucristo, para la gloria de Dios el Padre. No obstante, el efecto del pecado hace que un hombre no sea capaz de recibir la revelación de parte de Dios. Pasiones pecadoras empujan la mente humana a andar por un concreto círculo vicioso. En la Biblia esto se llama senda o camino. La senda habitual u ordinaria representa la costumbre arraigada del hombre de pensar y vivir conforme a lo que le ordenan las pasiones que tienen autoridad sobre él. Una pasión echa al hombre a la condición de un letargo completo, y él por eso llega a ser incapaz de conocer la revelación de Dios. Así el hombre ni siquiera se levanta de la tierra, se entierra a sí mismo por completo en los asuntos de la vida terrenal solamente. ¿Tuviéramos escrita la revelación de Dios en un mundo normal, no caído? Pues no, por cuanto entonces todos escucharían y verían a Dios. San Juan Crisóstomo en su primera homilía en el Evangelio según San Mateo dice lo siguiente: bien fuera que no tuviéramos necesidad de las letras sagradas, sino que fuera tan pura nuestra vida, que la gracia del Espíritu Santo tuviera lugar de libros para nuestras almas, y como estos se escriben con tinta, así estuvieran nuestros corazones escritos del Espíritu. Pero ya que hemos perdido esta gracia, vamos a emprender animosos la segunda navegación. Que lo primero fuera lo mejor, bien lo puso Dios de manifiesto por sus palabras a la vez que por sus obras. Porque con Noé y con Abraham y sus descendientes, así como con Job y Moisés, no trataba Dios por medio de letras, sino personalmente por sí mismo, pues hallaba en ellos un alma limpia. Mas, una vez que el pueblo hebreo entero se hundió hasta el abismo mismo de la maldad, hubo ya necesidad de letras y de tablas, para que por ellas se refrescara el recuerdo, lo cual, cabe observar, no solo en los santos del Antiguo Testamento, sino también entre los del Nuevo, porque tampoco a los apóstoles les dio Dios nada escrito, sino que, en vez de letras, les prometió darles la gracia del Espíritu Santo. La revelación sobrenatural es lo que Dios mismo nos reveló acerca de Él. Esto es algo lo que nosotros jamás y de ninguna manera pudiéramos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Precisamente por eso, la revelación sobrenatural debe ser aceptada de la manera sobrenatural.
De eso habla el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Este es el texto clave en las conversaciones con los sectarios y los heterodoxos, cuando se disputa sobre interpretaciones de las Sagradas Escrituras, por cuanto toda herejía nace entonces cuando uno empieza a interpretar la Sagrada Revelación según su propio parecer. La Sagrada Revelación contiene las verdades de las que el hombre nunca podría llegar a saber por sí solo, y por eso es inadmisible meter esta revelación bajo nuestra razón caída. Ese es un enorme error espiritual, el cual conduce al hombre a la perdición eterna. Como lo decía San Juan Crisóstomo, huye de aquel que no crea la Escritura. Ya sabes que tal se levantó contra Dios y es el enemigo de su propia vida. ¿Cómo se nos da la revelación divina? Dios, al dirigirse a un hombre, se le revela a sí mismo de diferentes maneras. Algunas de ellas fueron descritas en el libro de los Números, capítulo 12, versículos 1 al 5. En el libro de Números, capítulo 12, versículos 6 a 8, se habla de la diferencia entre Moisés y los demás profetas. Otros profetas tienen visiones mientras duermen, en forma de fantasmas, entre otras. Mas Moisés ve a Dios cara a cara hablaré con él. Números, capítulo 12, versículo 8. A nosotros los cristianos está claro que él ve a Cristo, él ve al Hijo de Dios, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses, capítulos 1, versículo 15. Dios se dirige a Aarón y a María, quienes reprocharon a Moisés. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés tenía dos mujeres, a Sephora y a una mujer etíope. Según las tradiciones hebreas, ahora parcialmente confirmadas por la arqueología, Moisés, siendo todavía el heredero de Corona de Egipto, participó en una guerra en contra de los etíopes. Durante esta, él se casó con la princesa del reino de Cush, una mujer negra. Más tarde, ella lo acompañó en el tiempo de Éxodo. De tal manera, resultó que él en ese momento tuvo dos esposas. A él le reprochaban por haberse casado con una mujer negra etíope. Hablamos de racismo aquí. Así como ahora nos dicen aquí que no se debe casar con la gente de otras naciones, de otras razas, pues precisamente por eso Aarón y María se enojaron con Moisés. Y Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. Segundo, hay unos cuantos niveles de la revelación. Las revelaciones se dan durante las visiones, tal como mientras se duerme o se está despierto. ¿Porque ellas son tan especiales? Según escribe San Basilio el Grande en su libro Homilías en los Salmos, cuando Dios se le revela a un hombre, en esos momentos la mente del hombre llega a ser más fuerte. Dios limpia la mente del hombre y eso es la respuesta a la dirección a él de parte del hombre mismo. Si un hombre se dirige a Dios, Dios también se dirige a él en un encuentro. El Dios mismo le da a conocer al hombre su palabra, la cual, como en un espejo, se refleja en su mente ya limpiada. Tercero, ¿cuál palabra Dios dice? ¿En qué lengua? Cuando Dios se dirige a un hombre, Él le entrega el conocimiento puro no verbal, es decir, el cual no es expresado con las palabras humanas. Las palabras de Dios siempre son los mismos. Cuando Él decía, sea la luz, Génesis capítulo 1, versículo 3, haya expansión, Génesis capítulo 1, versículos 6 al 7, hayan la luna y el sol, Génesis capítulo 1, versículo 16. ¿Acaso lo pronunciaba en algún concreto idioma? Pues no. Él sus ideas puso en este mundo, y esas llegaban a ser leyes naturales. Y cuando Dios se dirige a un hombre, pone en él sus conocimientos, y el hombre los entiende, y luego ya lo transmite en un idioma humano concreto. La tarea de un profeta de Dios.
Un profeta de Dios es un ser que transmite la revelación de Dios. En el momento cuando un profeta recibe la revelación, de ninguna manera se encuentra en un estado de trance. Si prestamos atención a los médiums, a la brujería y a todo tipo de intercesiones demoníacas, notaremos un fenómeno que se llama carta automática. El médium o el brujo toma en su mano un lápiz y él empieza a escribir por sí solo, mientras el hombre ni siquiera entiende lo que está escribiendo. Un hombre dice algo como el oráculo de Delfos. Pitia era una sacerdote y profetisa de Apolo, que se sentaba sobre una grieta con gases tóxicos. Entraba en estado de trance, decía con una voz ajena las cosas que ni siquiera ella misma entendía. Todo eso muestra un espíritu maligno, irracional y demoníaco. San Basilio el Grande dice lo siguiente: no se debe pensar que el espíritu de sabiduría convertía a alguien en un tonto, ni que el espíritu de razón hacía que alguien llegue a ser irracional, tampoco que el espíritu de conocimientos convertía a alguien en un hombre ignorante. La profecía es un misterio. De esa manera, los profetas de Dios veían el misterio. Ellos entendían lo que veían, al mismo tiempo su razón se mantenía en el estado sano, se preservaba intacta. Su libre albedrío se mantenía intacto. Sobre eso directamente hablan las Sagradas Escrituras. Dios se le revela a Moisés en el monte Sinaí, en una zarza ardiente. Dios pregunta mientras Moisés, que es un hombre, contesta: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando yo te muestre y hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, Yahvé. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3 versículos 10 al 14. Luego, Dios explica cómo sacar a los hebreos de Egipto. Moisés responde. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Yahvé. Éxodo capítulo 4 versículo 1. Estas palabras de ningún modo pueden parecer a las del hombre que se encuentra en un estado de trance y que no posee ningún dominio de sí mismo. Más adelante se describen tres milagros hechos por el Señor a fin de convencer a Moisés: el milagro con su vara, con su mano leprosa, tal como el agua convertida en sangre. Éxodo capítulo 4 versículos 2 al 9. Fueron dados tres milagros públicos en contra de aquellos que afirman que no pueden existir milagros obvios públicos, ya que si no, supuestamente, llegaría entonces hasta la violación sobre el libre albedrío del hombre. Moisés, a pesar de los milagros mostrados, responde a Dios: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Éxodo capítulo 4 versículos 10 al 13. Dicho con otras palabras, Moisés simplemente quiere rehusar recibir esa misión. ¿Acaso un hombre así está en un estado de trance? Moisés recibe la revelación de parte de Dios y todo lo entiende a la perfección. Dios controla la exactitud de la transmisión de una profecía. Además de eso, Dios promete a Moisés estar con su boca, Éxodo capítulo 4 versículo 12, y enseñarle lo que haya de hablar. Dios no solo da los conocimientos, sino que controla también la exactitud de la transmisión de esos conocimientos. Esto es muy importante, por cuanto algunos dicen: ¿quién sabrá qué cosa a uno se le apareció y empezó a hablar? Prestemos atención al hecho
de que los libros del profeta Moisés difieren en estilo de los libros del profeta Isaías, o los de Jeremías, o los de Amos. En el libro del profeta Amos, Dios se dirige a las mujeres nobles. Oíd estas palabras, vacas de Basán. Amos capítulo 4, versículo 1. Vacas de Basán, traducido significaría vacas gordas. Amos era pastor, por ende utiliza aquí su propio idioma. No obstante, la revelación de Dios se transmite correctamente, porque Dios está con su boca. Una prueba directa de que el hombre tiene pleno dominio sobre sí mismo y no está fuera de sí al transmitir la palabra de Dios, la encontramos en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículos 32 al 33. Los espíritus proféticos obedecen a los profetas de Dios. Dios protege las fuerzas completas del hombre y es más, las aumenta. La mente del hombre llega a ser más fuerte y el hombre entonces ve lo que no veía antes. ¿Para quién Dios da la revelación? ¿A un solo hombre? No, claro. La revelación se da para el pueblo del pacto, testamento. El pueblo del pacto es la noción clave de las Sagradas Escrituras. Un pacto, es decir, un acuerdo, supone la acción de dos partes. La revelación divina es una de las expresiones del efecto del pacto. Su expresión aún más alta es la encarnación del Verbo de Dios, lo cual es la cumbre de la revelación. Dios de su parte promete ser fiel al pacto. Nosotros respondemos a este acto de parte de Él al cumplir sus mandamientos. Precisamente por eso la revelación se da para el pacto, para el pueblo del pacto. ¿Quiénes son los profetas de Dios? Dios llama a los profetas para que transmitan su revelación de dos maneras. Primero, desde el vientre de sus madres, es decir, de antemano, o segundo, en cierto momento de sus vidas. Desde el vientre de sus madres fueron llamados a ser profetas Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10. Juan el Bautista, Elías el profeta, la información recibida de la sagrada tradición, Sansón. Cuando los mellizos se peleaban dentro de su vientre, alguien, Melquisedec, según la tradición, le dijo que son dos naciones dentro de su vientre y que el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. De esa manera Jacob fue también escogido encontrándose todavía en el vientre de su madre. En la epístola a los Gálatas dice que el apóstol Pablo también fue escogido por Dios mientras aún estuvo en el vientre de su madre. No obstante, no sucede siempre así. Por ejemplo, Isaías fue llamado al servicio profético cuando una vez entró al templo a rezar. Isaías capítulo 6. El profeta Amos, tal como la mayoría de los profetas a Dios, fue simplemente llamado de parte de Dios. Y Yahvé me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amos capítulo 7, versículo 15. Dios siempre está en el primer lugar y el hombre en el segundo. Dios es el que siempre llama, mientras sus profetas son los que cumplen su palabra. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Amos capítulo 3, versículo 8. Nosotros también conocemos un ejemplo concreto, cuando un profeta se indignaba mucho y no quiso profetizar. Se trata de Jonás, quien intentaba huir de Dios. El profeta Jeremías, muy interesantemente, describió el estado en el cual se encontraba cuando profetizaba. Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. ¿Qué revela Dios? Hoy hay una teoría completa que afirma que la Biblia sea una realidad divina y humana, construida como un producto de sinergia entre la mente divina y el hombre débil, quien de su parte cambiaba algo en la Biblia y la pervertía. Arriba fue dicho que Dios prometió estar en la boca de sus profetas.
Si nos dirigimos a las Sagradas Escrituras, nos enteramos de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios revela su voluntad. Hay profecías tanto acerca de lo que pasará en el futuro como las que pasan en el tiempo actual. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 24 al 25. También hay profecías sobre el pasado, cuando uno sabe y ve lo que no vio nadie. Por ejemplo, el Hexámeron. ¿Quién entre los hombres vio el proceso de la creación del mundo? Nadie. No obstante, Moisés lo vio. Y cuando algunos nos proponen elegir entre la creación y el evolucionismo, es necesario decirles, ¿Darwin acaso vio el proceso de creación del mundo? ¿Para qué nosotros entonces deberíamos renunciar al testimonio del profeta Moisés? ¿Para qué nos son dadas las profecías? La escritura fue escrita teniendo como su fin la corrección de los hombres. La revelación se da a fin de que sea útil para los hombres. Por eso ella no contiene cosas innecesarias para nuestra salvación. Las formas de la revelación divina. La revelación divina se transmite de dos maneras. Primero, por la sagrada tradición. La forma más antigua de la revelación, ella es lo que en el Espíritu Santo los hombres transmitían de boca a boca. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. La garantía de la sagrada tradición es la unción sobre la cual nosotros recibimos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos enseña todo lo necesario para la salvación. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 al 27. Es necesario permanecer en lo que es recibido desde el principio. El que permanece en la tradición, permanece en el Padre y en el Hijo, y recibe su recompensa, la vida eterna. Sobre la importancia de la sagrada tradición también podemos leer en otro lugar en el Nuevo Testamento. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 13. El apóstol más prefiere entregar la revelación oralmente. La tradición de la Iglesia es la vida del Espíritu Santo, quien mora en el pueblo del pacto. La revelación se dirige a los hombres a quienes Dios limpió y escogió, los que entendían el sentido de la revelación, comprendían lo que decían, transmitían las indecibles palabras de Dios a través de la lengua humana. Ese proceso se realizaba bajo el control de Dios mismo. Segundo, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia representa la parte canónica más alta de la sagrada tradición. La Biblia fue dada debido a la condición del pecado en la cual los hombres se encuentran. Ella es necesaria a fin de que no se confunda la palabra de Dios con la del hombre. La parte más alta de la tradición es codificada por el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura es el documento perteneciente al pueblo del pacto. Él pertenece a las dos partes, a Dios tal como a su pueblo. La Iglesia no tiene autoridad de añadir algo a la Biblia, por cuanto ella es el documento del contrato que proviene de Dios y no de los hombres. Estructura de este contrato. Al principio del documento se habla sobre las partes que participan en él.
Se definen todos los puntos. Luego allí está la historia que precede al contrato. Más adelante se describe la celebración del contrato. Después viene el contenido del contrato, luego del que sigue la descripción de qué pasará si se rompe el contrato. Este esquema es muy antiguo y en la Biblia se preserva completamente. En ella ha sido aplicado el acuerdo, pacto que proviene de la voluntad de una de las partes participantes. Es por eso que el libro del Génesis empieza con la descripción de una parte y más adelante, en los siguientes 66 libros, detalladamente se expone la historia desde el punto de vista de Dios. De esa manera, la Biblia contiene todos los elementos existentes en un contrato. En ella se mencionan todos los puntos, quién celebra el contrato, la historia que lo precede, la historia del contrato mismo, sus condiciones, sanciones en caso de su violación, las promesas si se cumple el contrato, la continuación del cumplimiento del contrato y su mejoramiento. La parte participante más significativa misma viene a los hombres. La cumbre de este acuerdo es la entrada en vigor del Último Testamento, el cual llega a cumplirse en el momento de la muerte de su testador. Por eso, la Biblia aspira hacia el Gólgota, el pacto aspira hacia el momento cuando finalmente se realizará su entrada en vigor. El pacto finalmente entra en vigor desde el momento de la muerte de Cristo, el Salvador. La muerte de Cristo y su resurrección son el corazón de la Biblia. La Biblia termina con la narración sobre el reino de Dios que vendrá. Lo que es interesante es que este sistema firme y lógico se construía por 40 autores en 3 diferentes idiomas, en 3 continentes, durante un periodo de 1700 años. En cierto sentido, este libro es absolutamente único en la historia humana. Hay una opinión de que el libro de la Biblia más antiguo es el libro de Job, mientras que conforme a algunas otras informaciones es el libro del Génesis. Job vivió antes que Moisés. Por ende, el libro de Job es más antiguo que el del Génesis. En la Biblia, la expresión Dios dijo así se utiliza más de 2500 veces. La médula de la Biblia son los milagros hechos por Dios. Sin sus milagros no hay cristianismo. La Biblia es un libro de grandes obras de Dios, mientras las palabras son el producto de la mente humana. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. En el credo siempre decimos, creo en el Espíritu Santo, quien habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento existen 276 citas tomadas del Antiguo Testamento. Nuestro Dios es el Dios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trata del Cristo que viene, mientras el Nuevo del Cristo que ya vino. También es importante acordarse de que los autores de los libros de la Biblia que entraron en su canon son precisamente aquellos cuyos nombres estos libros llevan. Si alguno de ustedes, por ejemplo, no cree que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, entonces esta persona no es un cristiano. ¿Cómo probar que la Biblia es la palabra de Dios? Hay 5 argumentos. 1. La sublimidad de su doctrina, ausencia de trivialidad. 2. La pureza moral. 3. Los milagros. 4. Las profecías cumplidas. 5. Una fuerte influencia en los hombres tras lo largo de la historia que sigue hasta hoy en día. La cuestión sobre la originalidad del Antiguo Testamento. Primero, confianza en Dios. ¿Pudo Dios conservar su palabra tras lo largo de los siglos? Sí, por supuesto. 2. Dios ordena escribir las palabras de la ley. Y Yahvé dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Por segunda vez Dios ordena. Y Yahvé dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, diciendo, tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahvé vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26.
Según la orden del Señor, el libro completo fue terminado, y su original puesto a la diestra del arco del pacto. Y en cada una de las 48 ciudades levíticas estuvo un ejemplar de la ley. Tercero, las pruebas arqueológicas de la existencia de los antiguos manuscritos de la Biblia. Hay un texto datado del principio del siglo VII antes de Cristo, llamado la Reclamación de Gesero, encontrado en los residuos de un recipiente de arcilla quebrantada, utilizado para escribir en ella, en la cual hay referencias a la ley de Moisés. Un texto, el más antiguo entre los textos bíblicos conservados, datados de los siglos VIII y VII antes de Cristo. El texto de los papiros de plata encontrados en Jerusalén en el año 1979. En ellos leemos la bendición de Aarón, Números capítulo 6, versículos 24 al 26. El siguiente, si lo miramos cronológicamente, del segundo y el primer siglo antes de Cristo, es el papiro de Nash, el de Elefantina, una isla en el río Nilo. Este contiene el texto de los 10 mandamientos. Desde los finales del tercer siglo antes de Cristo hasta el primero después de Cristo, hay un montón de textos, los manuscritos de Qumran, los cuales fueron publicados en el año 1998. Estos contienen todos los libros canónicos, o sus partes, del Antiguo Testamento, salvo el libro de Esther. Además de estos, allí está el libro de Tobías, tal como partes del libro de Sabiduría y del libro de Jesús ben Sirá. Lo que hemos expuesto arriba nos dice que el canon del Antiguo Testamento, aceptado por la Iglesia Ortodoxa, es el mismo canon aceptado en las comunidades hebreas en el tiempo de la venida de Cristo. Existen tres versiones de los textos del Antiguo Testamento. El primero, el texto protomasorético; el segundo, el texto de la Proto-Septuaginta; y el tercero, el texto samaritano. Los tres se mencionan en los manuscritos de Qumran. La primera porción de los textos fue escondida alrededor del año 70 después de Cristo, durante el sitio de Jerusalén. Hay una opinión de que los textos de Qumran son parte de la biblioteca del Templo de Jerusalén. La segunda porción de los manuscritos fue escondida antes de la rebelión en el año 135. Los textos escondidos del año 70 son más cercanos a los de la Septuaginta en el arameo o en el hebreo. Los textos originales de la Biblia fueron escondidos en el monte Nebo, lo que actualmente es Jordania, por el profeta Jeremías. Según una de las profecías, los encontrarán un poco antes del fin del mundo. Los periodos en que fueron escritos los libros. El libro de Job en el año 1850 a.C., el libro de Moisés, años 1756 al 1716 a.C., y el segundo libro de Crónicas, escrito por Esdras en el año 400 a.C. La textología del Nuevo Testamento. Los textos del Nuevo Testamento hablan de Cristo que vino. Estos fueron escritos según el siguiente orden. La fecha correcta del nacimiento de Cristo es el año cuarto antes de Cristo. Primero, el Evangelio según San Mateo, el año 38 después de Cristo. Segundo, el Evangelio según San Marcos, el año 40 después de Cristo. Tercero, el Evangelio según San Lucas, el año 45 después de Cristo. Cuarto, el Evangelio según San Juan, el año 100 después de Cristo. Todos los demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 58 y el 90 después del nacimiento de Cristo. La cuestión sobre la originalidad del Nuevo Testamento. El más antiguo papiro encontrado fue el texto que contiene una parte del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, datado en el año 60 después del nacimiento de Cristo. Hasta entonces, la traducción al griego de ese Evangelio ya había sido realizada. En los manuscritos de Qumran se conservó, no en un buen estado naturalmente, una parte del Evangelio según San Marcos, el capítulo 6 específicamente, datado también en el año 60. El siguiente texto es el papiro P64 del año 120 después de Cristo, que contiene una parte del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. También existe un texto datado en dos diferentes periodos.
el año 150 o el año 210 después de Cristo. Este contiene todas las epístolas pastorales, una parte de la epístola a los hebreos, tal como una parte de la carta a los colosenses. A partir del tercer siglo, desde el año 200 después de Cristo, hay un montón de manuscritos, ya los hay unos 100 ejemplares. El texto completo del Nuevo Testamento es el manuscrito del Sinaí, del año 335, tal como el Codex Vaticanus, datado del año 340. En los documentos de los padres de la Iglesia de los tres primeros siglos, nosotros podemos encontrar el Nuevo Testamento completo, salvo solamente 13 versículos. Si incluso no tuviéramos los manuscritos del Nuevo Testamento, se podría recuperar solamente con las citas mencionadas en las obras de los santos padres. La primera citación está en la Didache del año 70 después de Cristo. El canon del Nuevo Testamento todavía no había sido construido en ese tiempo, no obstante fue citado. Qué maravillosa manera de conservar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Los textos originales del Nuevo Testamento. Según los datos históricos, hasta el periodo en el que vivía Tertuliano, el año 217, los originales de las cartas del apóstol Pablo a romanos, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, se guardaban en las iglesias apostólicas. Conforme al testimonio del hieromártir Pedro de Alejandría, en el año 311, hasta aquel tiempo el texto original del Evangelio de San Juan se guardaba en Éfeso. Durante grandes persecuciones del cuarto siglo fue organizada la búsqueda por los textos bíblicos y anunciado un edicto especial que ordenó quemar la Biblia. En el año 1978, en el monasterio de Santa Catalina, fueron encontrados 15 páginas del Codex Sinaiticus, de las cuales todos pensaban que se habían perdido. En el monte Athos hay un montón de textos no escritos sino analizados. El texto de Didache, el primer siglo después de Cristo, en el manuscrito del siglo XI, fue descubierto en el siglo XIX en un solo ejemplar. En el año 389, San Juan Crisóstomo, pronunciando una homilía en Antioquia, mencionó que en su tiempo en el Museum, que es la biblioteca en Alejandría, se guardaba el original de la Septuaginta. Este original no se conservó hasta nuestros días, por cuanto los musulmanes quemaron el Museum. Existen 36.000 textos del Nuevo Testamento. De estos fueron analizados solamente 24.000 de ellos. 80% de estos son los textos de redacción bizantina, los textos originalmente aceptados. Es el texto que nosotros escuchamos durante los oficios divinos ortodoxos. La traducción de nuestro sínodo fue realizada sobre la base de la redacción bizantina. El resto, es decir, aquel 20% pertenece a dos redacciones, a la occidental y a la alejandrina, que son parecidos entre sí. Esas redacciones poseen algunas añadiduras a los textos. Por ejemplo, el Códex de Beza, los finales del cuarto siglo, dice que en el sepulcro del Señor yacía una piedra la cual no podían quitar 20 hombres. La Iglesia Ortodoxa ha conservado el original griego del Nuevo Testamento, el cual se vende en nuestro país en todas las tiendas eclesiásticas. Este texto es precisamente así como salió de las manos de los apóstoles. Antiguos manuscritos del Nuevo Testamento. Sabemos que en la antigüedad tardía y en la temprana Edad Media existían dos textos personalmente escritos por los apóstoles. El primero, encontrado por San Pateno en el año 180, era la versión hebrea del Evangelio de San Mateo, la cual se guardaba en India, entre los cristianos indios iluminados por el apóstol Tomás. Es posible que un día quizás se encuentren estos textos en India. El bienaventurado Jerónimo de Estridón, en el siglo IV, hablaba sobre el segundo texto, es decir, sobre el Evangelio de Mateo en el idioma hebreo, el cual, conforme a las palabras del santo, se guardaba en la biblioteca en Cesarea. En el año 476, en la isla de Chipre, en Salamina, fueron encontrados las santas reliquias del apóstol Bernabé, y en su pecho un evangelio según San Mateo, el cual fue personalmente escrito por el apóstol. Este texto original se guardaba en Constantinopla hasta el año 1204. Es posible que haya sido robado por los cruzados, tal como lo han sido muchos otros manuscritos, y que se preserva hasta hoy día en una de esas bibliotecas en Occidente. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.